Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de hoy lunes 4 de abril. Sí, ya estamos listos para iniciar. Y saludo con mucho gusto a Betty. ¿Cómo estás? Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches, aunque el sol está todavía muy brillante. Podemos decir todavía buenas tardes. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Nos da mucho gusto que se van conectando para escuchar la palabra de Dios. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alice? Qué gusto saludarte. Rocío, un abrazo por tu cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo. Bienvenida a escuchar los discipulados y la palabra que Dios tiene para todos nosotros. Manuel, mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas tardes. Bienvenido como siempre. Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan a través de este medio para poder aprender más y más de la palabra de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, ¿verdad? A través de su palabra, porque quiere discipularnos y transformarnos para llevarnos al cielo en el tiempo estipulado por Él. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Pati Briseño, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también y a todos nuestros hermanos que se conectan para aprender más y más de la palabra de Dios. Por cierto, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas noches, porque aunque el reloj dice que son noches, el sol está tan brillante que podemos decir buenas tardes, ¿verdad? ¿Qué tal, Apo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar, creo que todavía no te conectas, pero aquí veo un mensaje tuyo. Gracias a Dios, Lolita, ¿qué tal, mi hermanita? Un abrazo muy cariñoso para ti también. Muy buenas tardes. El día de ayer, domingo, les comento que no nos dimos cuenta que los micrófonos no estaban muy bien conectados y tuvimos, al parecer, bueno, no al parecer, no hubo sonido, ¿verdad? En la predicación, pero bueno, vamos a tener más cuidado, ¿eh? Apo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Qué bueno que ya está aquí la familia Mendoza. Un abrazo para Emanuel. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué les parece si vamos orando y vamos poniendo esta reunión en las manos del Señor? Que sea Él el que nos hable y nosotros con un corazón abierto y dispuesto para escuchar la palabra de Dios, para ser oidores y hacedores de todo lo que Él nos enseña. Amén. Dios nos enseña su palabra y nos edifica y nos alimenta y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Les enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos das el día de hoy. Venimos con un corazón abierto y dispuesto, Señor, a recibir tu mensaje. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú nos alimentas por medio de tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, y nos llevas siempre a toda verdad. Sea a ti, Padre, la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos, bendito Dios, que bendigas esta clase y que seas tú, Señor, el que nos habla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Pues vamos por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 6. Y continuamos con el estudio del Evangelio según San Mateo, estudiando. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dios nos enseña y nos da preciosos mensajes de su palabra. Amén. Dice así. Capítulo 7, versículo 6, nos enseña el Señor Jesús. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen
y se vuelvan y os despedacen. Qué palabra tan fuerte. Angelita, ¿cómo estás? Un abrazo, mi hermanita. Qué palabra tan fuerte. Pero ¿qué querrá decir? Dice, no deis lo santo a los perros. No se refiere a los caninos, ¿sí? Esas mascotas preciosas que tenemos algunos y que amamos, ¿verdad? Y queremos porque también es parte de la creación de Dios. No se refiere a ellos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, es decir, esas perlas, y se vuelvan, o sea, los perros se vuelvan y os despedacen. Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, las perlas, ¿sí?, son unas joyas de gran valor que tardan mucho tiempo en formarse dentro de una ostra, ¿sí? Fíjense, antes vamos a continuar. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46, que tiene que ver con esta escritura. Dice, también el reino de los cielos, es semejante, es decir, es igual a un mercader que busca buenas perlas. Hola, Katy, ¿cómo estás? Que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Tiene que ver con el mensaje. Fíjense lo que dice. Bien, el mercader que habla aquí esta escritura, donde dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Si dice busca buenas perlas, significa que hay perlas que no son tan buenas, ¿verdad? El mercader se refiere a nuestro Señor Jesús, quien busca la iglesia. Esas perlas, esas buenas perlas, son la iglesia comprada y redimida por nuestro Señor Jesucristo. Hola, Jocelyn, un abrazo, amada hermanita, un abrazo para ti también. Quien busca, es decir, el mercader es Cristo, quien busca la iglesia para su reino. Amén. Dice aquí, nuevamente regresemos. También el reino de los cielos, bueno, estamos en Mateo 13, 45 y 46. Hola, Vicky, buenas tardes. Mateo 13, 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, esa perla preciosa eres tú, ¿sí? Fue y vendió todo lo que tenía, es decir, cedió el mercader que es Cristo, todo lo que él tenía, su vida, su sangre, ¿sí? Y la derramó y te compró, porque tú eres una preciosa perla para el Señor Jesús, una perla preciosa. ¿Ven? Y bien, también en Mateo 16, 18 dice, y yo también, dice el Señor Jesús, te digo, diciéndole a Pedro, porque el Señor Jesús le preguntaba a los discípulos, allá afuera, ¿quién dicen? ¿Qué dicen que soy yo? Y entonces los discípulos le empiezan a decir, pues que tú eres Elías y tú eres un profeta. Y ellos, los discípulos le empiezan a decir al Señor Jesús todos los comentarios de lo que las personas creen que es el Señor Jesús. Pero aquí viene algo muy importante. El Señor Jesús les pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? Y entonces los discípulos pensaron muy bien lo que iban a contestar, pero Pedro dio un paso adelante y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, y aquí dice Mateo 16, 18, y yo también te digo, le dice el Señor Jesús a Pedro,
y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acabas de declarar, Pedro, edificaré mi iglesia. Es decir, edificaré sobre esa confesión, sobre esa revelación que mi Padre Celestial te ha dado, mi iglesia. La iglesia nacida de nuevo, comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que significa, vamos a decir, la primera parte de lo que corresponde es la antesala del infierno, por decirlo así, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, contra la iglesia de Cristo Jesús. Amén. El Hades no prevalece contra la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que nació de nuevo. Linda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Amén. Cristo Jesús compró su iglesia, la adquirió para sí, para Él, con su sangre en la cruz. Amén. Entonces podemos entender mucho mejor a Mateo 7:6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mateo 13, 45 y 46. Hola, Marieta, ¿cómo estás? Pati Zambrano, hermanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dice así, Mateo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El mercader es el Señor Jesús, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la adquirió y la compró. Hola Chema, buenas tardes. Y la compró para él. Amén. Muy bien. Fíjense ustedes. La ostra, ¿sí? Es un molusco, ¿sí? Que contiene, no todos, que contienen una perla. Esa perla se produce cuando un pequeño granito de arena se introduce en esa ostra, ¿sí? Se introduce y entonces la ostra empieza a envolver con ese nácar de su naturaleza ese granito de arena que se introdujo y la empieza a envolver y envolver y envolver. Es decir, el interior de la ostra representa a Cristo Jesús dentro de la ostra, ¿sí? Está formada esa ostra en su interior por nácar, todos conocemos eso, ¿sí? La cual recubre esa piedrecita o grano de arena que se introdujo y que hirió a la ostra. Con su sustancia es regenerado ese pequeño grano, ¿sí? Y transformado en una preciosa perla de gran valor. Es decir, ese granito de arena hirió a la ostra, ¿sí? La hirió. Y entonces, por esa herida, esa ostra que representa a Cristo Jesús empieza a transformar ese granito y lo convierte en una preciosa perla de gran valor. Janet, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Eso es glorioso. Bien, esa perla que proviene del mar, que representa, el mar representa en la escritura el mundo corrompido por Satanás. El mundo corrompido por Satanás se refiere al mar, ¿sí? Miren, en Isaías 57:20 dice la escritura, pero los impíos, es decir, los pecadores, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, las perlas preciosas se refieren a la iglesia, ¿sí?
regenerada. Es decir, haz de cuenta que ese granito de arena que entró en la ostra es un pecador. Pudimos haber sido tú o yo. Y entonces hirió al Señor Jesús, y realmente lo hirió en la cruz del Calvario, y el revestimiento del interior de esa ostra, que está compuesta por nácar, empezó a envolver, que es la sustancia de Dios, empezó a envolver a ese pecador, a ese granito de arena, y la convirtió, después de un largo tiempo, en una preciosa perla de gran valor, que eres tú y que soy yo. Aleluya. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esas perlas preciosas se refieren a la iglesia, regenerada por el nuevo nacimiento, que está constituido por los creyentes del mundo gentil y que son perlas de gran valor. Tú eres una perla de gran valor. Y el Señor Jesús se dio, Él se entregó y dio todo lo que era para adquirirte, para comprarte, para formar en ti una perla preciosa de gran valor. Amén. Bien, lo santo en esa escritura se refiere a la palabra de Dios. En esta escritura, los perros y los cerdos se refieren a personas, ¿sí? No son las mascotas que podemos tener en casa, no. Se refieren a esas personas religiosas, pero no limpias, o que no han permitido, ¿sí?, ser regeneradas o transformadas por la palabra de Dios. Charito, ¿cómo estás? Un abrazo, mi amada hermanita. Que no han permitido ser transformadas, renovadas por la palabra de Dios. Entonces, en esta escritura, los perros y los cerdos se refieren a un grupo de religiosos, ¿sí?, que son creyentes no limpios o que no han permitido que la palabra de Dios los transforme, ¿sí? También pueden ser aquellas personas que abandonan su fe y se vuelven a su vida pasada. También son personas que rechazan la bondad de Dios, que son escarnecedores, burladores, impíos, que buscan sus propios caminos, que son insaciables de los placeres mundanos, que cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esto lo menciona el libro del profeta Isaías, capítulo 56. Si quieren, vayamos hacia allá. Isaías 56, 10. Esto lo menciona aquí muy claramente el libro del profeta Isaías 56, 10. Qué maravillas de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice así. Libro del profeta Isaías, capítulo 56, vamos a leer del 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, señolientos echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Eso dice el libro del profeta Isaías. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, dice el versículo 13, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día,
Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún comen con vosotros se recrean en sus errores. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea que ya se habían escapado de las cosas del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Abandonan su fe y regresan al mundo. En Filipenses 3:2 dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces, en esta escritura, tanto los perros y los cerdos son inmundos, son del mundo. Ahora podemos comprender muchísimo mejor la escritura que dice en Mateo 7:6 que estamos estudiando, dice: no deis lo santo a los perros, no deis las cosas de Dios, ¿sí?, a los perros, a los burladores, a los que han abandonado, a aquellos escarnecedores, ¿sí? Ni echéis vuestras perlas, ni echéis tu vida transformada, renovada, comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es palabra de Dios. Dios así lo dice. Amén. Dios así lo dice. Alabado sea Dios. Podemos comprender entonces que esa perla preciosa, regresando al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, estamos en el Evangelio capítulo 7, versículo 7, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta es palabra de Dios. Amén. Estamos aquí. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Bien, Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así la escritura. El Señor Jesús dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, dice la escritura, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Alabado sea Dios. Pedir es orar de una manera general. Buscar es suplicar de una manera específica. Y llamar es reclamar muy íntimamente y con ahínco lo que Dios nos ha prometido que nos dará. Preciosas y grandiosas promesas que Él mismo cumplirá para cada uno de nosotros. Hola Lupita, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Sí? Bien, alabado sea el Señor. ¿Qué les parece si hacemos una hermosa oración, dándole gracias a Dios de lo que nos está revelando? ¿Les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy reconocemos y sabemos que cada uno de nosotros es una perla de gran valor, porque fuimos comprados, adquiridos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese mercader, Señor, que vendió todo lo que tenía para comprar esa preciosa perla de gran valor que es cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú mismo, Padre, nos ves como una perla de gran valor. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos reveles quiénes somos en ti, Señor.
y el valor que tenemos ante tus ojos. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos que cada uno de nosotros somos una obra del Espíritu Santo, Señor, porque estamos siendo renovados, transformados, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tienes cuidado de nosotros y tú no permitirás que nada ni nadie nos aparte de tu mano. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, gracias por esa gracia que Dios nos ha dado. Amén. Regresando a Mateo capítulo 7, versículo 8. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando tú pides algo, ten la plena convicción que recibes lo que tú hayas pedido, si va de acuerdo con la voluntad de Dios. Y el que busca, halla. Cuando tú buscas una respuesta en las Escrituras, vas a encontrar la respuesta. Y al que llama, dice la palabra, se le abrirá. Al que llama, se le abrirá. ¿Sí? Versículo 7. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Hay alguien de nosotros que si nuestro hijo nos pide algo, vaya, le vamos a dar una piedra? ¿O si tu hijo te pide un pescado, le darás una serpiente? No, ¿verdad? Pues si nosotros siendo malos, otra versión dice, si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, cuando tú le pides algo al Padre, le pides algo conforme a su palabra, conforme a su voluntad, Él te lo va a conceder. Debes de tener la plena convicción que Dios te va a contestar lo que tú le estás solicitando. Porque Dios es bueno, porque aquí dice, porque todo aquel que pide recibe. Esa es una enseñanza del Señor Jesucristo. Todo aquel que pide recibe. No debemos de desesperarnos cuando le pedimos algo a Dios. Si le pedimos algo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, si tú le pides algo, te será dado. ¿Sí? Es que hay una varita aquí que estamos tratando de cubrir el sol y golpea el vidrio de la ventana y ahorita mi esposo va a ver cómo lo resuelve. Gracias a Dios. Dice, nuevamente dice, versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que la piden? El vidrio tiene, amor, el vidrio tiene una capita que no permite que se meta todo el sol. Ciérrala, por favor, ayúdame, gracias. ¿Sí? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que si quieres dejas abierta, gracias, disculpen. Versículo 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sabes cuál es el cumplimiento de la ley y los profetas? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Como quieras que te traten, trata a los demás. Esto es palabra de Dios. Amén. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Fíjense, una ocasión, yo preguntando al Señor, Padre, y de aquí a que yo leo toda la Biblia y la comprendo para
para ser oidor y hacedor de toda tu palabra, ¿cuánto tiempo me va a llevar toda la revelación que me vas a dar? Pero Dios, que siempre tiene una respuesta. En Gálatas 5:14 está la respuesta. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley, toda la palabra de Dios, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos, habremos cumplido toda la ley y los profetas. Amén. Si amamos a las personas como nos amamos a nosotros mismos, si tratamos a las otras personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, entonces habremos cumplido toda la ley y los profetas. Tal como quieres que te traten, trata a los demás. Tal como tú te amas ya, porque sí que nos amamos, entonces ama a los demás. Y entonces estaremos cumpliendo toda la ley y los profetas. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Entonces, la nueva ley del reino no contradice la ley de los profetas, no la contradice, más bien la cumple y la completa. Aleluya. La confianza y el denuedo de pedir, sabiendo que recibiréis. ¿Sí? Si nosotros amamos a las personas, y se refiere al prójimo, no solo a los hermanos en Cristo, se refiere a todas las personas, sin hacer excepción de personas, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor es el vínculo perfecto. ¿Sí? Dios nos llama a ser perfectos, pero perfectos en el amor de Dios. Amén. Dios nos llama a ser perfectos en el amor de Dios. Entonces, vayamos por favor a Lucas capítulo 5, Lucas 11, capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, 5. Dice así: les dijo también el Señor Jesús, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro de su habitación, ¿verdad?, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Versículo 8. Os digo, dice el Señor Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, esos 3 panes porque le llegaron visitas, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, por su denuedo, por su atrevimiento de irle a tocar la puerta, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice el Señor Jesús, pedid y se os dará. ¿A quién le pedimos? Al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el Señor Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, el Señor Jesús dice, recibe. Y el que busca, el Señor Jesús dice, halla. Y al que llama, el Señor Jesús dice, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Aún las personas más, vamos a decir, carnales, mundanas, ¿sí? Si sus hijos les piden un pan, no les van a dar una serpiente. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado,
en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, que es Dios, a los que se lo pidan? Imagina, si Dios nos da al Espíritu Santo si se lo pedimos, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás que le solicitemos? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Dios te concede las peticiones de tu corazón cuando van conforme a su palabra. Amén. Si tú pides, te será dado. Si buscas, hallarás, dice la palabra. Si llamas, se te abrirá. Debes de tener la confianza y creerle al Señor Jesús su palabra. Entonces, cuando estemos en medio de una necesidad, no nos desesperemos. Tú mismo puedes ir al trono de la gracia a pedir el oportuno socorro, con la convicción que si tú buscas, hallarás, que si pides, te darán, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice también Mateo capítulo 7, versículo 12, nuevamente. Así que, dice el Señor Jesús, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Versículo 13, aleluya, dice, entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13 dice, entra por la puerta estrecha. Miren, una puerta estrecha es una puerta donde solo cabes tú, que te llega un muro aquí y otro muro acá, ¿sí? Una puerta estrecha, donde solamente cabes tú, ¿sí? Y todos debemos de procurar entrar por la puerta estrecha, porque ancha, muy ancha, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino ancho es el camino que todo se vale, ¿sí? Que es el camino permisivo, que todo se vale, ¿sí? Y dice, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Procuremos la puerta estrecha para cumplir solamente lo que Dios quiere que hagamos. Dios en nosotros, haciendo la voluntad de Él, para agradarlo a Él, para nuestro provecho y nuestra bendición. Una vez estaba Job hablando con Dios y estaba dando sus argumentos y sus puntos de vista. Y entonces Dios le dijo, a ver, Job, estemos a cuentas. ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas, Job? ¿Dónde estabas cuando tracé el círculo de la tierra? ¿Dónde estabas cuando le puse límites al mar? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando dividí los abismos? Dime, Job, ¿dónde estabas? ¿Seremos más sabios que Dios? ¿Seremos más prudentes que Dios? El Señor Jesús nos dice cómo entrar en el reino de los cielos. Entremos por la puerta estrecha, porque espacioso y ancho
es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta de la perdición. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama a muchos, pero pocos aceptan el llamado de entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ese camino. Es el camino que todo se vale, todo se puede, pero que está muy lejos de la voluntad de Dios. Amén. Juan Plata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eugen Cisneros, bienvenidos también. Muy buenas tardes. Dice también la escritura en el versículo 15. Dice, estamos en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cómo podemos conocer el fruto o la vida de una persona? Por sus frutos, no por lo que habla, sino por lo que su vida da en fruto. ¿Sí? No es la palabrería lo que hace que una persona tenga un buen testimonio, sino el estilo de vida que lleva, la vida que lleva. Eso es, por el fruto se conoce al árbol. ¿Sí? Nuevamente dice, guárdate de los falsos profetas. Hay profetas que son falsos. Hay profetas que hablan de su propio corazón y nada tiene que ver con Dios. Una vez el Señor Jesús nos revelaba a través de su palabra que estaban ahí unos falsos profetas. Y los profetas falsos pues llevan mensajes equivocados, diciendo que son de parte de Dios. Y Dios dice en su palabra, dice, a ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? O más bien, el Señor Jesús nos revela a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, dice la Escritura, tal cual, dice, si hubieras estado en lo secreto de mi corazón, dice Dios, tú habrías sabido que lo que dijo ese falso profeta no es verdad. Si hubieras estado en lo secreto de mi corazón. Entonces, cada uno de nosotros podemos saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, por lo que dice la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Cuando tú conoces al Señor y conoces la palabra de Dios, tú sabes, escuchas la voz del Espíritu Santo y sabes lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso es importante crecer espiritualmente, para discernir entre lo falso y lo verdadero. Y el mismo Espíritu Santo que mora dentro de ti da testimonio de estas cosas. Amén. Por eso dice aquí en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los abrojos son los cardos, ¿sí? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto
dice el Señor Jesús, es cortado y echado en el fuego. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias, a la iglesia más bien, habla a la iglesia. Así que, por sus frutos los conoceréis. Dice en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Los que son solamente oidores y no hacen la palabra de Dios. Los que andan por el camino ancho no entrarán en el reino de los cielos. Los que caminan en la palabra de Dios y procuran entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, esos sí entrarán en el reino de los cielos. Amén. Y debemos de tener nuestro oído atento a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablándonos, hermanos, y debemos de tomar la palabra de Dios. Buenas tardes, Juan Plata. Debemos de tomar la palabra de Dios con suma atención, porque es Dios hablándonos. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace unos días estábamos compartiéndole a un buen amigo el mensaje de salvación y le compartíamos que no todas las personas somos hijos de Dios. Y él decía, no me digas eso, no me digas que no todos somos hijos de Dios. Y sin embargo, está, voy a decirlo así, está a punto de recibir al Señor Jesús, ¿sí? Está a punto de ser salvo este buen amigo que por el momento no ha querido doblar su corazón delante de Dios, pero hemos orado por él y sabemos que Dios lo hará, porque Dios es especialista en corazones duros. Heme aquí, heme aquí. Amén. Alabado sea Dios. Entonces es necesario ser oidor y hacedor. Recordemos que todos estamos siendo entrenados, capacitados, transformados aquí en la tierra para alcanzar esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Dios nos está preparando por medio de su Espíritu Santo para llegar a alcanzar esa promesa viva. Amén. Alcanzar esa salvación que está reservada en los cielos. Amén. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, dejemos a Dios trabajar en nuestras vidas. Escuchemos la palabra de Dios con suma atención, sabiendo que su palabra es la que nos transforma. Quitemos lo viejo de nuestra mente y dejemos que Dios transforme nuestras vidas, recibiendo su palabra no en la mente, sino en nuestro corazón. Y su palabra dará el fruto que Él espera. Amén. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces, dice el Señor Jesús, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye
Dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, prudente, que edificó su casa, que edificó su vida sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es el Señor Jesús. Sí, recuerden como cuando le dijo el Señor Jesús a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Cristo Jesús edificaré mi iglesia. Entonces, dice el Señor Jesús aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y dice el Señor Jesús, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dos grupos de personas. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En el de los prudentes o en el de los insensatos? Los prudentes son aquellos que escuchan el mensaje y son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Dios te enseña algo, practícalo, practícalo, hazlo, hazlo, hazlo. Pero aquel que escucha el mensaje y no obedece la palabra de Dios, ese grupo son los insensatos. Los prudentes escuchan el mensaje, obedecen a Dios y entonces están edificando su casa, su vida sobre la roca inamovible que es Cristo. Y aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la obedecen, están construyendo sobre la arena. Y cuando vienen los vientos y el agua y pega con ímpetu, y viene el granizo y la lluvia, ¿cuál es la casa que va a permanecer? La que está construida sobre la palabra de Dios, sobre la roca. Pero aquella casa, aquella vida que está construida sobre la arena, será grande su ruina. Todo lo que el Señor nos está enseñando es para que lo pongamos por obra. Amén. Estamos siendo entrenados, capacitados, enseñados para ser oidores y hacedores de su palabra. Juanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oidores y hacedores de su palabra. Amén. Hermanos, todo lo que aprendamos, pongámoslo en práctica, porque son palabras de vida que Dios nos enseña para edificarnos, para prepararnos para la vida eterna. Solamente entrarán en el reino de Dios los que anden por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado para esta clase, pero estamos también muy expectantes de que viene otra clase en unos minutos, ¿sí? Y seguimos aprendiendo. Gracias, Vicky. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios para que Dios dé a través de nosotros un buen fruto. Y sí, algunas veces nos vamos a equivocar, pero bueno, volvemos a tomar, regresamos al camino, regresamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y seamos todos oidores y hacedores de su palabra. Amén. Y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial por medio de nuestra obediencia, porque esto es agradable delante de Dios, porque la obediencia es por fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado.
Y sabemos, Señor, que somos una perla preciosa de gran valor, que tú, Señor, produciste a través de tu sufrimiento en la cruz. Éramos como ese granito de arena y fuimos revestidos de ti, Señor, perdonados, justificados, y estamos siendo transformados, renovados por medio de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú ves en cada uno de nosotros una perla de gran valor. Gracias te damos por tener ese concepto tan alto de cada uno de nosotros, y bien que sabemos que estamos siendo transformados, y tú lo sabes, Señor. Te bendecimos, Padre, por el gran amor con que nos has amado. Nosotros también te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solo es tuya. Gracias por tu palabra revelada en nuestros corazones. La recibimos y hacemos un compromiso contigo de ser oidores y hacedores de ella, para que seamos cada día transformados y renovados hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, por este tiempo que bendice, Señor, bendice a todos nuestros hermanos, cúbrelos con tu sangre preciosa, líbralos del lazo del cazador y de la peste destructora, y guárdanos a todos bajo la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Un abrazo muy cariñoso para todos, con mucho cariño y mucho respeto. Bendiciones. En unos minutitos nos volvemos a conectar. Amén. Bendiciones para todos.